Hola amigos, les traigo este pequeño vídeo sobre caso de Shankar y la reencarnación. La reencarnación. En la India se considera la reencarnación como un hecho irrefutable. Sin embargo, aún los budistas se sorprenden al ver que algunas personas pueden conservar recuerdos de su vida anterior. Aunque numerosos casos han sido registrados y estudiados por los científicos, uno de los más inquietantes es el caso de Shankar. Muna reencarnado. 6 meses después de la muerte de Muna, nace en otro barrio de Kanauj, Shankar, hijo de Sri Babu Ram Gupta. Apenas aprende sus primeras palabras, el niño muestra un comportamiento extraño. A los 2 años habla de su otra casa a la que le gustaría volver. Quiere ver a sus otros padres y no cesa de reclamar unos juguetes que describe con mucha precisión y que nunca tuvo. En ocasiones Shankar expresa de grandes temores, y cuenta cómo en su otra vida 2 hombres lo degollaron. Desde su nacimiento el chico tiene bajo el mentón, a lo ancho del cuello, una marca misteriosa que parece ser una larga cicatriz. En 1954 la historia de Shankar recorre la ciudad entera y delante de numerosos testigos y en varias ocasiones cuenta su asesinato. Entrega detalles que nunca fueron dados a conocer a la opinión pública, pero que corresponden a la confesión del acusado que se retractó posteriormente. Esto llega a oídos de Jageshwar turbado, quiere conocer a Shankar. Pero el padre de este, Babu Ram, se opone a ello. El asunto comienza a inquietarlo y teme que le puedan quitar a su hijo. Jageshwar insiste y el 30 de julio de 1955 logra conocer a Shankar y a su madre. El niño que acaba de cumplir 4 años reconoce a Jageshwar y se lanza a sus brazos. ¿Un caso trucado? En 1956 el profesor Atreva, de Benares, comienza a investigar el caso de Shankar. Interroga al niño y efectúa verificaciones de los hechos. Shankar proporciona detalles de la vida de Muna que solo pueden ser conocidos por su familia y sus relatos sobre el asesinato no varían jamás. El profesor Atreva obtiene confirmación de la madre de Shankar, de sus profesores y de sus vecinos. Babu Ram, molesto con todo este asunto, golpea a su hijo y le prohíbe hablar de su antigua vida. Jageshwar, quien no tiene dudas de que Shankar y Muna son la misma persona, intenta hacer reabrir el proceso de los presuntos asesinos, pero la justicia india rehúsa aceptar este extraño testimonio de la víctima. Entre 1956 y 1965 el asunto es estudiado no solamente por el profesor Atreva sino también por el Dr. Jamuna Prasad y por el investigador norteamericano Ian Stevenson, quienes tratan de determinar si hubo alguna posible manipulación. La primera hipótesis es que las 2 familias serían cómplices, pero entonces ¿cuál sería el motivo? Ninguna de ellas obtiene el menor beneficio financiero del asunto. ¿Vería en ello Jageshwar un medio para hacer condenar a los asesinos de su hijo inculcando falsos recuerdos a Shankar? Esta hipótesis es poco probable. Por lo demás es casi imposible hacer que un niño de tan corta edad pueda aprender tan perfectamente su lección. A lo largo de los años Shankar no se contradijo nunca en sus relatos. Además Babu Ram se muestra constantemente hostil a las declaraciones de su hijo. La segunda hipótesis es que Shankar es un niño mitómano. Pero en este caso es absolutamente imposible que haya conocido con tanto detalle la vida de Muna. Criptomnesia, telepatía o reencarnación. La hipótesis de la criptomnesia, la memoria oculta, podría ser tomada en cuenta. Esta teoría recurre al psicoanálisis. Desde su más tierna infancia el niño pudo memorizar inconscientemente la conversación de sus padres cuando se referían al asesinato de Muna. Se habría identificado con el niño y naturalmente habría contado su historia al crecer. Pero una vez más la misma objeción se presenta: ¿cómo pudo relatar detalles que sus propios padres ignoraban? ¿Y cómo explicar esa marca de nacimiento tan parecida a la cicatriz de Muna? Forzosamente habría que admitir que ninguna hipótesis lógica y racional puede ser aplicada al asunto Muna Shankar. Los investigadores norteamericanos de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas tienen registrado más de un centenar de casos similares en todo el mundo que después de un examen cuidadoso resultan inexplicables. Para algunos la clave del enigma está en la telepatía. Shankar, por razones que se desconocen, estuvo inconscientemente en contacto con la madre de Muna, cuyo equilibrio psicológico estaba perturbado. Sin darse cuenta fue víctima de esta proyección. Sin embargo, para la mayoría de los indios, la verdadera respuesta es a la vez inquietante y más simple: Shankar es simplemente la reencarnación de Muna. Las creencias en la reencarnación.
En el antiguo Mediterráneo, la noción de reencarnación aparece en muchas corrientes filosóficas y religiosas de la antigüedad en el Mediterráneo, tales como el orfismo egipcio, el maniqueísmo, el pitagorismo y el neoplatonismo. Como otra faceta del culto a los ancestros practicado durante mucho tiempo en las antiguas religiones, esta noción es también una forma de acercar el mundo de los vivos al de los muertos. En las sociedades africanas, en ciertas etnias la creencia en la reencarnación juega un importante rol social. Entre los Asanti de Ghana la sangre renace por la línea materna mientras que el principio masculino refleja el culto a los ancestros y el alma se reúne, en su esencia, con la divinidad. Por el contrario, los Kikuyu de Kenia distinguen dos almas en sus muertos, una social o colectiva que se reencarna en otro individuo y una que alcanza el mundo de los ancestros. En el mundo occidental en los siglos XIX y XX, en el siglo XIX numerosos occidentales se sintieron atraídos por estas doctrinas evocadas en los textos ocultistas. Es el espiritista Allan Kardec quien lanza el movimiento de 1857 utilizando la reencarnación como fundamento de su religión universal. En los años de 1930 la inglesa Joan Grant publica numerosas obras sobre sus vidas anteriores. Ella recuerda ser la hija de un faraón, haber vivido en Grecia de Alejandro, en la Inglaterra medieval y en Italia durante el Renacimiento. Algunas de sus declaraciones son sorprendentes, pero los destinos excepcionales que ella se atribuye en cada reencarnación contribuyen a hacer dudar de su sinceridad. En la segunda mitad del siglo XX renace el interés por las doctrinas orientales y numerosas personalidades, entre ellas el modisto Paco Rabanne, afirman creer en la reencarnación. Creencias orientales, sigue siendo en Asia donde el principio de la reencarnación está más expandido. En la India por supuesto, pero también en China, Japón, Mongolia, el Tíbet, Indonesia. El caso más conocido es el del Dalai Lama, guía espiritual de los tibetanos. Cada Dalai Lama es la reencarnación de su predecesor. Es difícil obtener cifras exactas sobre el número de creyentes, sobre todo por el ateísmo oficial de China que oculta un gran número de fieles, pero se puede decir que hoy más de 1.000 millones de personas pertenecen a alguna religión que admite la reencarnación. Es un tema muy extenso pero cada persona tiene su mejor opinión sobre el tema. Bueno, es todo, den su punto de vista y suscríbanse.